color. El Samay llegó en una canción, la traía el Martín Pescado. Tampoco le tiene miedo al león el hombre que sabe mirarse el corazón. Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león, ve la fuerza de su corazón. Y entonces lo mira al león, y el león lo mira que lo mira el hombre, y el león mira en el mirarlo del hombre que es solo un león. Y el león se mira que lo miran y tiene miedo y se corre. Los Días Unidos, las Días Unidas, también hemos estado constantemente haciendo bastantes acciones, ¿no? Claro que desde otro punto de vista, con alegría, lleno de colores, de sabores, de diversidad, como somos los Días Unidos. Yendo a la forma de la lucha, hay una cosa que me parece importante tomar en cuenta, que tiene que ver con la capacidad que tuvo Días Unidos, por lo menos de octubre a abril, de movilizar enormes masas con identidades sociales diferentes, clases sociales, étnicas, intereses, edades, en una forma creativa, constructiva, simbólica y concreta en el cuerpo que firma. Esto no es poco, no todas las sociedades pueden tener una reserva moral, pero no todas actúa y opera. Ahora en México la reserva moral está en la calle por el asesinato de 4 chicos y la desaparición de 42 estudiantes indígenas rurales. Está el país dado vuelta, por suerte, completamente por esa enorme indignación y la reserva moral ha salido a la calle. Pero aquí en el Yasuní es un tema bien importante la construcción de esa reserva moral en armas morales que fueron capaces de firmar, de meter una parte de su cuerpo y poner su nombre. En medio de una sociedad bastante desmovilizada, atemorizada y cooptada por el poder, la capacidad de movilizar tanta gente, muchos ya no solo como solidaridad, sino como lucha. Mucha gente luchó para conseguir las firmas, no solo apoyó. Y eso para mí tiene bastante originalidad histórica en el terreno de la historia de la resistencia civil. Y es un buen ejemplo, y sobre todo la fuerza que da la gente joven. Misma situación que está pasando en México con la reserva moral actual ante esta masacre. Ustedes recordarán una de las frases más maravillosas que sacó los Días Unidos fue esto de la democracia en extinción, y a mí me encanta esa frase, porque la democracia en extinción significa que algo están matando y por otro lado dice que algo está viviendo. Y entonces el artículo 95, que es uno de los poemas más lindos de la Constitución, dice que nosotros todos tenemos derecho a 3 tipos de democracia. Tenemos derecho a la democracia representativa, a la democracia directa y a la democracia comunitaria. Fíjense lo que pasó con la primera democracia representativa. Supuestamente nosotros elegimos cada 4 años a los asambleístas, al presidente de la República, para que luche por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Quién de nosotros se siente representado por esos diputados y asambleístas que firmaron por la exportación del Yasuní? ¿Quién de nosotros se siente representado por ese presidente y por esa Ivonne Baki que se pone a llorar ahí para decir que qué dolor y no sé qué? ¿Quién se siente representado por esas autoridades públicas? La democracia representativa nos falló, nos traicionó, nos sirve. La naturaleza, los Días Unidos, los Guauranis, los Taromenani, los Tagaeri no están siendo representados por nuestras autoridades actualmente electas. Queda la democracia directa. Y ese ejercicio de democracia directa es precisamente lo que intentó este grupo de Días Unidos. Creer que el Estado te puede facilitar a ti para que tú puedas tomar decisiones en lugar de estas autoridades que en el ejercicio de la democracia representativa te fallaron. El Estado hizo todo lo posible para que la democracia directa no funcione. Si uno daría la clase de interpretación constitucional y pondría el ejemplo de cómo interpretar en contra de los derechos, toda esa actividad del Consejo Electoral, del Tribunal Electoral y toda esa actividad de las autoridades, incluido la Corte Constitucional, que tuvo el descaro de decir, oiga, traigan las firmas, consigan las firmas y después yo me quedo el derecho de cambiar la pregunta. Toda esa ridiculez y toda esa farsa, ese fraude, se fraguó aquí para perjudicar la democracia directa. Falló esta. ¿Qué queda? Tercer tipo de derecho, la democracia comunitaria. Es la democracia que se hace en las calles. Las decisiones que la gente
que los colectivos, que los pueblos quieren tomar, que no se puede por la democracia directa, no se puede por la representativa, también se la puede hacer en las calles. Y los yasunidos han dado ejemplos de ese tipo de ejercicios. Yo me acuerdo cuando salió la decisión del presidente consternado en decir que el pobre, el yasuní, no sé qué, los yasunidos estuvieron ahí tratando de gritarle en la cara que era un farsante y que estaba violando la Constitución. No. Las zapateadas, que a veces tienen mucha gente, a veces tienen poca gente, esa poca, mucha gente, ese es un acto de democracia directa, comunitaria. Los tribunales éticos que hemos tenido aquí, que hemos tenido en Lima, estos actos donde le damos espacio a la gente para que escuche, denuncie y hable. La entrega de las firmas, esa alegría, esa esperanza, esa creencia, esas 8 cuadras de gente que iba bailando, gritando, feliz por la entrega de firmas de que nadie creía, es también un acto de democracia comunitaria. Que nosotros creemos que como colectivo podemos hacer un aporte para favorecer estos espacios de resistencia y también para favorecer el bienestar colectivo y la salud colectiva, que es parte también y objeto de lo que nosotros hacemos. El objetivo que nos marcamos fue, como les digo, ¿no? El título del libro, entender cuáles eran las estrategias de represión del Estado ecuatoriano y utilizar un estudio de caso que era el caso Yasunidos. Esto es un informe descriptivo, como decía Pietro, recoge de manera pormenorizada una serie de hechos, es un estudio longitudinal que hemos estudiado al colectivo a lo largo del tiempo y también hemos utilizado un método inductivo, ¿no?, que va de lo particular a lo general. Es decir, a partir del estudio de caso de los Yasunidos hemos tratado de entender cuáles eran las estrategias que el Estado ecuatoriano en el momento actual estaba utilizando en relación a la represión. Para nosotros ha habido 2 momentos centrales, que es un momento de preventividad, en donde el objetivo del Estado ha sido sobre todo desactivar lo que se estaba conformando en el colectivo. El objetivo de esa etapa fue, por un lado, desactivar, por supuesto, las marchas y, por otro lado, generar un control en la opinión de la ciudadanía para que se mostrase favorable a las decisiones presidenciales, ¿no? Hay un segundo momento que nosotros hemos denominado de manipulación, que abarca desde que se inicia la consulta popular hasta un mes antes de la entrega de firmas. Lo ocurrieron en esta etapa que nosotros hemos llamado una etapa más de guerra psicológica, en donde básicamente lo que se pretendía era un dominio tanto ideológico de las mentes como de los cuerpos, ¿no?, de los cuerpos para desactivar la participación en los distintos espacios de recolección de firmas. Una tercera fase que para nosotros fue también clave y que aquí es lo que les decía, que inició un mes antes de la recolección de firmas, es una fase que hemos definido como una fase de agresión. Inicia el 5 de marzo, que es exactamente el momento en el que Yasunidos da una rueda de prensa e indica que dispone de la práctica totalidad de las firmas y hace un llamado a la ciudadanía para que se sumen y completen las firmas que se requerían. Entonces, en este momento se evidencia un recrudecimiento de las agresiones, en donde tenemos situaciones como, por ejemplo, la detención ilegal de uno de los recolectores de firmas, o los plagios de los formularios de Yasunidos por parte de las contraconsultas, algo tan grave como posicionamientos públicos de cargos públicos en medios de comunicación en contra del colectivo Yasunidos. Esto, por ejemplo, ocurrió con el presidente del Consejo Nacional Electoral y también ocurrió en el caso del presidente de la República, que indicó, antes incluso de estar entregadas las firmas, que no se iba a proceder a un llamado a la consulta popular. Una última etapa para nosotros está comprendida en la etapa de lo que Yasunidos denunció como fraude y que corresponde al momento en el que se presentan las firmas hasta que se desestima en el Tribunal Contencioso Electoral. En esta etapa, es una etapa que ocurre ya al interior del Consejo Nacional Electoral y en donde hay un montón de irregularidades, entre las que se encuentran, por ejemplo, la ruptura de la cadena de custodia y la desaparición de las cédulas de identidad. Posteriormente aparecerían, pero en ese momento se trató ocurrió que desaparecieron cédulas de identidad de las personas más representativas del colectivo y así lo denunciaron Yasunidos. Hay una intervención para nosotros como colectivo de investigación psicosocial militar, porque es una intervención en donde las firmas pasan del Consejo Nacional Electoral, es decir, de un recinto electoral a un recinto militar, con lo simbólico que eso conlleva. Y también hay una fase, en esta fase, en la que los activistas o los integrantes del colectivo empiezan a denunciar una serie de agresiones que se producen al interior del CNE. Entonces, todo eso lo hemos recogido a través de testimonios personales en donde se
se evidenciaba que no solamente había una agresión dirigida a los activistas, sino que había una intencionalidad de anulación sistemática de firmas, de formularios, ¿sí? Todo esto a nosotros nos ha servido para pensar qué es lo que está ocurriendo, digamos, en el momento actual en el Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, el estudio nos ha evidenciado que hay una supresión progresiva de derechos civiles y políticos. Esto para nosotros es una herramienta para reflexionar mucho más allá de Yasunidos. Es una herramienta que creemos que puede servir para el resto de colectivos sociales para poder entender cómo está operando la represión en el momento actual en el Estado ecuatoriano. Me parece súper útil este libro precisamente porque nos permite analizar estos nuevos mecanismos del poder. Ya no son las protestas como antes, ya los mecanismos no son como antes, sino que ahora usan unos mecanismos, digamos, de alguna manera sofisticados y que también nos permiten a nosotros pensarnos, ¿no? Cómo transgredir este nuevo uso del poder. El poder quiere legitimar su palabra en el espacio público. Empieza a movilizar toda su maquinaria mediática, pero sobre todo de presencia en las calles, y empezamos a ser desplazadas de las plazas, ¿no? Y yo aquí me ubico y digo, este también es mi territorio, o sea, es la ciudad donde vivo y mi territorio de lucha también sobre todo son las plazas. Y la Plaza Grande, que es un espacio simbólicamente tan fuerte, ¿no? Que simbólicamente en donde podemos gritar directamente al poder. Los movimientos, en cambio, son espacios abiertos, inorgánicos, a veces caóticos, a veces organizados, son mundiales, son espacios donde lo único que se requiere es que tú creas la causa por la que se lucha. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser feminista si es que ejerzo rol de cuidado. Yo puedo ser ecologista si conscientemente decido usar mi bicicleta en lugar de usar carro y no necesito estar en una organización o estar militando activamente en un movimiento. Yo puedo ser yasunido también si es que simplemente creo que hay que preservar el Razuní y creo que hay que cuidar a esos pueblos no contactados. Así que yo digo, los yasunidos, y aquí hay una frase, ustedes van a ver, esta de ahí, por ejemplo, que dice, yo soy yasuní. ¿Qué necesitas? Cree en el jaguar, cree en la voz de ese guaurani, cree en el árbol. Soy yasuní. Si tú crees en eso, eres yasunido. ¿Y cómo luchas? Desde donde estés, en los espacios que te toque. Que en cada territorio de los diferentes lados de donde somos los yasunidos, hay un yasuní que defender. Es decir, cada vez esta política extractiva está avanzando a otros territorios, ¿no? Yéndose en contra de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos, de los pueblos, etcétera. Entonces, vemos la necesidad de defender, de también trabajar desde nuestros territorios la defensa del yasuní. Las calles empiezan a ser el escenario principal para que se empiece a generar esta movilización desde la rabia, desde la indignación, desde la rebeldía, desde el querer defender otras posibilidades de vida, todo lo que ha construido y ha construido esta historia del yasuní, cómo nos ubicamos en esta historia, ¿no? Esto, ¿no? De ir a exigir a los gobiernos y a las empresas justicia climática, ¿no? Con esta decisión y esta frase muy fuerte de decir, no son ellos, somos nosotros los que vamos a dar alternativas al cambio climático. Yo creo que la causa está ahí y por eso creo que la lucha tiene sentido y tiene sentido sentirse parte de Yasunidos. Muchísimas gracias. Pa' caminar por el Yasuní, es que en los ríos de por allá nunca deja de llover, nunca deja de llover. Se amarró una orquídea al corazón, se hizo un sombrero de un río azul, porque a él le gusta navegar con la gente del lugar, con la gente del lugar. Mariposa azul, cielo en la tierra, milenaria luz, tierra sagrada, luz el Yasuní. Depende de ti, depende de mí, el Yasuní depende de ti. Yo me rasco la cabeza como suelen hacer aquí cada vez que no entienden algo.
El viejo Antonio se incorpora lentamente, toma la piel y la examina con detenimiento. Después la enrolla y me la entrega. Toma, me dice. Te la regalo para que nunca olvides que al león y al miedo se las mata sabiendo a dónde mirar.